Y retomamos el programa, les dijimos, vamos a hablar un poco de lo que será el presupuesto para el 2019, la discusión que se va a llevar adelante en el Congreso después de la presentación que realizará el ministro Nicolás Dujovne, sobre todo de cómo está la economía hoy y de qué se espera, cómo evoluciona a lo largo del 2018 y del 2019 con números importantes, ¿no? Hoy hablamos todos del dólar, hablamos todos de la recesión en la cual está sumergida la Argentina, de cuáles fueron las razones, de cuáles serán los elementos que puedan empujar a la salida de esta situación que está atravesando nuestro país, enmarcado en la inflación, ¿no? El punto que nos preocupa a todos, y cómo se va a ir moviendo el mercado a partir de esto. Todos miramos al dólar, pero ¿qué pasa con el riesgo país? ¿Qué pasa con la posibilidad de que la Argentina termine de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, tenemos tantas preguntas y las vamos a hacer hoy a un especialista que nos acompaña, y me refiero a Sebastián Martínez, que es analista macroeconómico de la consultora ABC. Sebastián, gracias por venir hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, gracias a vos. Y la pregunta está un poquito formulada, ¿no? Primero, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos en el punto lógico de la economía a partir de los hechos que se fueron dando en el año, o todavía tenemos que esperar algún sacudón más de acá hasta fin de diciembre? No, mira, me parece que la economía todavía está transitando un momento de elevada incertidumbre. De hecho, eso se ve reflejado en los distintos indicadores financieros. El dólar cerró ayer 1% abajo, pero la semana pasada subió 3 pesos y veníamos de una semana de estabilidad, un julio con estabilidad, y de repente de vuelta volvimos a trastabillar. Con lo cual me parece que todavía no está saldada la discusión en términos de la incertidumbre que está atravesando la economía. Sí me parece que es lógico lo que está pasando en términos de actividad, es lo esperable, también en términos de inflación, digo, con una depreciación del peso en torno al 35% en agosto. En septiembre no podemos esperar menos de una inflación de 5 puntos, digo, ese es el piso. Y en términos de actividad, obviamente la recesión se va a ir profundizando mes a mes. Nosotros creemos que vamos a llegar a un piso en el primer trimestre de 2019, quizás el segundo, habrá que ver cómo se desenvuelve todo. Pero evidentemente lo peor en términos de actividad y de inflación está por venir. Hablás del segundo trimestre del 2019 en función de lo que tendrá que ver con la cosecha gruesa de la soja. ¿Cuáles son los drivers para el año próximo? Con la cosecha se viene la recuperación por el derrame que va a tener la recuperación del agro. Obviamente ahí hay mucho base de comparación, venimos de la peor sequía de los últimos 50 años, sí. No va a ser una cosecha extraordinaria. Pero sí vamos a volver a los niveles de la campaña 2017, y eso obviamente va a empujar el nivel de actividad, sobre todo en el interior del país. Va a traccionar el consumo en el interior del país, va a traccionar la construcción en ciertas zonas, y eso va a ayudar un poco a la economía a salir del pozo en el que está metido. De cualquier manera, la actividad va a ser bastante magra el año que viene. Desde ABC nosotros esperamos una actividad cerrando el año promedio en torno a menos 0,5, menos 1%. ¿Sí? Con lo cual ni siquiera la recuperación del agro va a alcanzar para compensar los daños que nos deja esta devaluación y esta aceleración de la inflación. Hablaste de devaluación y de inflación, sí. Y observando los números del presupuesto, uno analiza hasta dónde se van a poder cumplir esas pautas, ¿no? Por lo menos la del dólar es la que muchas dudas nos deja en este momento. Estamos con un dólar de 40 pesos, de 40,20, 40,50, se va moviendo en ese rango en estos últimos días, sí. Y la proyección para el año que viene es de un promedio de 40,10 y un cierre de 42 pesos según lo que dice el presupuesto. Sí. Con una inflación que ya el presupuesto prevé en 23%. ¿Vamos a ir en un escenario de atraso cambiario nuevamente? ¿Serán pautas que se tendrán que revisar a lo largo del año? Mira, me parece a mí que lo que el gobierno tiene en mente es que lo que vivió Argentina en el último mes, sobre todo, fue un overshooting del tipo de cambio. Digo, sí. La incertidumbre fue tal que llevó al tipo de cambio a un nivel que es insostenible por ser demasiado competitivo. Y cree que el año que viene vamos a atravesar un proceso de atraso cambiario. Obviamente, atraso cambiario que, partiendo de los niveles que partimos, no significa un problema para la economía, sino todo lo contrario. Esa es la apuesta que tiene el gobierno. Obviamente es un escenario muy optimista, un escenario en el que el tipo de cambio se estabiliza por completo a partir del nivel que tiene actualmente, y tiene ese nivel durante todo el año. De hecho, en el presupuesto el gobierno hace mención a la paridad real, al tipo de cambio real, sí. Y ya avisa que va a caer punta a punta un 8%. Con lo cual lo que está viendo ahí es simplemente una reversión a la media del tipo de cambio real, digo, volviendo a la media histórica. Hoy estamos bastante por encima de la media histórica, que es lo que los economistas llamamos tipo de cambio de equilibrio.
¿Y cuál sería la situación que termine de estabilizar el mercado cambiario? ¿El acuerdo con el Fondo Monetario puede llegar a establecer esa tranquilidad y superar estos niveles de altas y bajas que estamos viviendo? El acuerdo con el fondo es una pata importante porque ahí te cubrís todo el financiamiento de 2019. De hecho, en el presupuesto que salió el día de ayer, los números reflejados por el gobierno marcan que si se logran renovar todas las LETES, a lo que de vuelta es muy optimista, solo van a faltar 2.500 millones de dólares, sí, dados los fondos que nos iba a dar el FMI hasta el último acuerdo firmado. Con lo cual, cualquier mejora que pueda tener el acuerdo en el margen esta semana, la próxima semana, ya vamos a tener cubiertos todos los fondos de 2019. Me parece que ese va a ser un avance importante, pero después viene la parte de la credibilidad del programa económico, ¿no? Cómo llevar adelante un ajuste importante del gasto en un año electoral y en un año en el que el gobierno obviamente va a sentir el coletazo de esta recesión en términos de popularidad, en términos de aceptación social, y un año en el que las elecciones ya van a comenzar dentro de poco, la campaña electoral va a comenzar dentro de poco, ¿sí? Con lo cual habrá que ver cómo juega la oposición y cómo logra negociar el gobierno. Todo esto se va a ver en los próximos meses. Sí, te diría de esta semana misma, ¿no? Porque ya la oposición está intentando avanzar con el fondo Sojero una vez más, tratando de reponer ese fondo que se eliminó por decreto a partir de una decisión de Mauricio Macri, y que complicaría de nuevo esta idea de llegar a un déficit cero el año próximo, a equilibrar las cuentas que tiene el gobierno, ¿no? Sí, obviamente esto es un toma y daca. Digo, el gobierno les quiere tirar a las provincias los subsidios al transporte los subsidios para la tarifa social de energía, y obviamente las provincias dicen, digo, para la mano y dame algo a mí, digo, ya que tuviste una devaluación y los ingresos por retenciones te van a crecer extraordinariamente, claro, recomponeme el fondo Sojero. Digo, puede ser un reclamo relativamente justo. Habrá que ver hasta dónde le da el gobierno el margen para apretar las cuentas y ver cuánto le puede devolver a las provincias por algún tipo de transferencia discrecional. No creo que vuelva el fondo Sojero porque el gobierno fue una decisión tomada, pero de cualquier manera la negociación acaba de empezar y se van a venir semanas bastante calientes en el Congreso. Sí, en este toma y daca, uno de los puntos que se dio el gobierno fue la posibilidad de que se suspendiera por un año la aplicación de la baja en el impuesto a los sellos, también la posibilidad de aumentar alícuotas para bienes personales en el exterior, en definitiva, elementos que estaban reclamando las provincias para poder compensar el recorte del gasto que se prevé. Ahora, estamos en un momento de la economía en recesión, ¿no? De economía más complicada, con la industria que vemos caer. ¿Qué puede pasar con un incremento de la presión impositiva en este escenario que ya está atravesando no solamente la industria, sino también las economías regionales, que son las que van a sentir este impacto, ¿no? Sí, mira, obviamente la agenda fiscal va a contramano de lo que necesita la economía para reactivarse en términos de actividad y para desinflacionarse. Está claro que aumentar impuestos va a ser recesivo en el corto plazo, sí, eso es algo indudable, pero hoy lo urgente es cerrar la brecha fiscal. Digo, cerrar la brecha fiscal es una condición sine qua non para que el fondo nos adelante los préstamos y podamos darle cierta certidumbre a los mercados sobre nuestra sostenibilidad fiscal. Está claro que en el medio dejas atrás la actividad, dejas atrás la inflación, los ingresos reales y tenés una elección por delante. Pero en términos generales, obviamente, todo lo que haga el gobierno para acelerar el ajuste fiscal y la convergencia fiscal a fin de aplacar la incertidumbre tiene un costo del otro lado, un costo oculto, no tan oculto, en términos de actividad. Sí, digo, la recesión, con cada medida que se vaya tomando para acelerar el ajuste fiscal, la recesión va a ser aún mayor. Y ahí hay un punto adicional que es muy importante. Cuanto mayor sea la recesión, mayor va a ser la caída de los recursos tributarios y mayor va a ser la necesidad de ajustar el gasto, ¿sí? Con lo cual ahí el gobierno tiene un riesgo importante de morderse la cola, claro, digo, de entrar en un círculo vicioso de ajuste, menor recaudación, mayor recorte de gasto, menor recaudación, con lo cual ahí es importante no caer y es fundamental el acuerdo político que lleva adelante el gobierno. Tenemos una posible menor recaudación por la caída de la actividad, sí, pero también tenemos una posible menor recaudación por la caída del consumo, ¿no? Que está en momentos cada vez más delicados y que por esta proyección, ¿hay alguna posibilidad de recuperarlo? ¿Hay alguna posibilidad de que esto empiece a mejorar a partir de, no sé, negociaciones paritarias que se empiezan a abrir nuevamente? ¿O vamos a un momento de más conflictividad como ya se está previendo con el paro que organizó la CGT dentro de unos días nada más?
Mira, a estos niveles así como están las cosas en términos de negociaciones salariales, vamos a una pérdida del poder adquisitivo a diciembre de este año respecto al año pasado, en torno entre el 10 y el 15%, habrá que ver qué sector. Con lo cual, avanzar en la renegociación de las paritarias lo único que va a hacer es servir de colchón para que la pérdida sea menor, pero la pérdida va a estar. Y no creemos que vaya a haber una gran recomposición salarial, por lo menos hasta entrado el segundo semestre del año que viene. El arrastre de la inflación va a ser muy grande, vamos a tener una inflación arriba del 40% interanual durante toda la primera parte de 2019, con lo cual hay margen para que el salario sirva de driver, para empujar la demanda y volver a recomponer el consumo, hay muy poco margen. Si a esto le sumas el encarecimiento del crédito, producto de la suba de tasas que está llevando adelante el Banco Central para contener el dólar, el combo, está claro cuál es el resultado del combo. El consumo va a caer y va a caer fuerte en los próximos meses. Hablaste del encarecimiento del crédito, sí. Y mucha gente está preocupada por qué va a pasar con sus créditos, los famosos créditos UBA tomado para avanzar en la compra de una vivienda, en la compra de un vehículo. ¿Eso está en riesgo? ¿Esa situación tiende a complicarse a partir de este momento de la economía? Ahí me parece que hay que diferenciar entre dos segmentos. La gente que ya tomó un crédito, sí, y la gente que está esperando o viendo si quiere sacar un crédito, está averiguando. La gente que ya tomó un crédito, es cierto que la cuota va a aumentar y va a aumentar significativamente, pero también es cierto que el activo subyacente, que es la casa, aumentó y aumentó mucho más que su deuda, sí. Y lo cierto también es que los alquileres aumentaron y aumentaron bastante. Con lo cual, la gente que ya tomó el UBA, está claro, es una perjudicada es un sector perjudicado de esta situación, como todos los sectores de ingresos fijos. Pero no es una situación explosiva ni nada parecido a la 1050, por ejemplo. Eso hay que descartarlo. Sí, el que ahora va a ingresar, obviamente, tiene que tomar todos los recaudos del caso, y de cualquier manera ya hay una parte importante de la población que está totalmente fuera del mercado hipotecario nuevamente. Hasta hace un año, más o menos el decil 7, 8, 9 y 10 de la población, el 40% más rico de la población ingresaba a un crédito hipotecario UBA de más o menos de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, una vivienda mediana en el interior del país, y hoy solo accede el decil 8 y 9, el decil 9 y 10, perdón. Sí, con lo cual la cantidad de personas que hoy pueden acceder al crédito UBA, dado lo que aumentaron los precios de las viviendas, se disminuyó y notablemente. Con lo cual la situación es compleja, hay mucha gente que seguramente que esté deseosa de volver a tomar un crédito hipotecario, pero me parece que ni este año ni el año que viene va a ser el momento. Hablamos de la sociedad argentina y hablamos del dólar antes y no puedo más que hacer una vinculación entre ambos, ¿no? Los argentinos lo hemos visto y lo seguimos viendo, cómo vamos hacia el dólar cada vez que la situación económica está compleja. Y en los últimos días hemos escuchado alguna declaración de un asesor del gobierno de Donald Trump hablando de la necesidad de que Argentina vuelva hacia un esquema de convertibilidad, ¿no? De atar sus pesos a los dólares, un dólar por un peso. Bueno, situaciones que ya hemos vivido y que generaron mucho debate en el ambiente macroeconómico, en el ambiente en el que vos te movés y en el que todos los que trabajamos en medios escritos relacionados con la economía, como es mi caso, nos resulta tan divertido, pero a su vez también tan preocupante para muchos, ¿no? ¿Cómo viste esa declaración y todo lo que se ha generado en torno a esta idea de convertibilidad, dolarización que mencionaron otros en un caso más extremo? Yo creo que el planteo no tiene asidero en la situación actual de la Argentina. Sí tuvo el impacto que tuvo por la persona que lo dijo, porque es un asesor cercano a Trump. Y la verdad que no tengo ningún tipo de conocimiento sobre cuál fue el motivo de esa declaración, pero no creo que tenga algún tipo de paralelismo con la realidad. No creo que el gobierno esté ni siquiera evaluando la posibilidad de volver a una convertibilidad, mucho menos a una dolarización completa de la economía. Se despertó un debate importante, un debate que ya estaba saldado en Argentina. Ya nos dimos la cabeza contra la pared y ya sabemos que dolarizar la economía o atarla al dólar genera más a la corta que a la larga. Algunos pensarán que puede ser un camino hacia la estabilización y después salir de la caja de conversión. Sabemos que una vez que entras, salir es muy difícil por el costo político que conlleva salir de una caja de conversión. Creo que el gobierno entiende que atarse a semejante marco institucional es muy riesgoso porque directamente tirás al tacho de basura la política monetaria.
cualquier tipo de ajuste que tengas que hacer, lo tenés que hacer en términos reales. Digo, tienen que ajustar los salarios nominales, tienen que ajustar los precios. Digo, entramos de vuelta en esa etapa de recesión y deflación que tuvimos entre el 98 y el 2001 y sabemos cómo termina la película. Me parece que es un debate que duró lo que duró, pero va a quedar rápido en el pasado, ¿no? ¿Y cuál crees que es la salida? Digo, estamos todos hoy muy preocupados por cómo estamos viendo que hacia adelante, por lo menos en los números proyectados por el gobierno, tenemos un año más de caída de actividad económica. ¿Cuál es el camino a elegir para poder salir de esta situación? Mira, hoy la verdad es que probablemente el gobierno haya tenido varios errores en el pasado, pero dada la situación y dado que estamos en esta situación particular, la verdad es que ahí queda poco margen por hacer. Estamos metidos a fondo con el acuerdo con el FMI, con lo cual la pauta fiscal hay que cumplirla a rajatabla, porque dependemos de esos fondos. Con estos niveles de riesgo país, ni siquiera se nos puede ocurrir salir a buscar financiamiento alternativo. Me parece que acá la clave va a venir por un gran acuerdo político que pueda encarar el gobierno. Será un acuerdo implícito a través del presupuesto, será un acuerdo implícito a través de los ministerios y los distintos sindicatos y la CGT. Habrá que ver cuál es el mecanismo institucional que encuentra el gobierno. Pero el principal desafío es político. Una vez que esté descartada la posibilidad de que el gobierno no pueda cumplir el ajuste por una cuestión política, porque no le dé el stock de capital político para llevarlo adelante, me parece que la situación se va a ir despejando. Porque si uno se pone a pensar, el ajuste, está bien, el ajuste fue fuerte, el ajuste lo hizo el mercado, siempre es preferible que el ajuste lo haga el gobierno, por lo ordenado que sale el ajuste. Este ajuste fue totalmente desordenado, te lo hizo el mercado, te llevó puesto la mitad de las reservas de libre disponibilidad, el riesgo país saltó a los cielos. Pero lo cierto es que todavía el gobierno tiene margen para doblar la situación, no en términos de actividad de inflación. La actividad de inflación para el año que viene casi que está perdida. Pero sí tiene margen como para alinear un poco la economía hacia el segundo semestre del 2019 y ya tener un 2020 con una economía bastante saneada, ¿sí? Con un déficit fiscal de 0, se verá que si es de 0, si es de 0,5 o si es de 1, pero un déficit fiscal totalmente financiable, un déficit en cuenta corriente que va a estar, ¿sí?, muy, muy bajo por el tipo de cambio real que alcanzó la economía, con lo cual esas debilidades que nosotros veníamos marcando, y que todas las consultoras venían marcando, que eran el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente y el stock del EVAC que había que renovar mes a mes, todas esas debilidades que tenía la economía en 2020 ya no van a estar, o van a estar muy disminuidas. Con lo cual me parece que ahora hay que poner el foco en este acuerdo fiscal y en encarar la situación de la mejor manera posible. Ahora, Duhovne en la presentación del presupuesto hizo referencia a elementos que escaparon a la posibilidad de prevención del gobierno, ¿no? Por ejemplo, lo que fue la sequía, pero también se refirió a impactos externos, ¿no? Como tiene que ver la guerra comercial llevada adelante por China y los Estados Unidos y la situación de Brasil, situación que va a perdurar por lo menos algunos meses más hasta que Brasil tenga finalmente a fin de año nuevo presidente, en un estado político bastante indeciso, ¿no? Conocemos el caso del principal candidato que ha sido herido y hoy está creciendo las encuestas como un candidato de ultraderecha, Bolsonaro, la izquierda que finalmente no puede tener a Lula como candidato, pero está con sus dos potenciales candidatos peleando los votos, Ciro Gómez y Fernando Haddad. Bueno, todavía no se sabe para dónde va a terminar yendo Brasil, ¿no?, que es nuestro principal socio comercial. Sí. Y tampoco se sabe cómo va a terminar la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde uno puede tener la previsión para que esa situación externa a una economía tan endeble como la Argentina no le termine golpeando como la golpeó este año, ¿no? No, esa seguridad seguro que no está y no va a estar por lo menos en los próximos meses. En Brasil la situación está totalmente abierta. Las elecciones son una incógnita total. Al parecer la segunda vuelta se va a dar entre Bolsonaro y Ciro o Haddad, pero habrá que ver quién resulta triunfante en la segunda vuelta. Hasta hace una semana y media, todos los sondeos daban por victorioso a cualquier candidato que se enfrente con Bolsonaro. Bolsonaro no tenía chances con ninguno. A partir del atentado que sufrió, pareciera que la cosa se dio vuelta. Hoy salió una encuesta, creo que fue desde BTG Pactual,
donde ve a Bolsonaro ganando en segunda vuelta contra Haddad, con lo cual ahí cambia por completo el panorama, sí. Pero me parece que está muy cambiante la cosa y se está definiendo día a día. Respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ahí sí, yo creo que ahí es más ruido de corto plazo, no creo que ni que China ni que Estados Unidos quieran ir hacia una guerra en serio, porque los dos van a salir realmente perjudicados. Donde sí me parece que tenemos que poner el foco es en la velocidad de la política monetaria de Estados Unidos y la tasa de interés de Estados Unidos. La tasa de interés de Estados Unidos, hoy, la tasa a 10 años, que es la tasa libre de riesgo, digo, si nosotros quisiéramos hoy salir a tomar deuda, tendríamos que contabilizar la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y sumarle nuestro riesgo país. Ese es el costo de nuestro fondeo. Si la tasa de libre de riesgo aumenta, le aumenta a todos los emergentes. ¿Sí? Eso es una regla básica. Y para el año que viene hay previsiones que por lo menos nos tendrán que poner en alerta. Que van desde una tasa en torno al 4%, pero hay algunas previsiones que llegan al 4,5% hasta el 5%. ¿Sí? La economía de Estados Unidos está bastante recalentada, viene creciendo fuertemente. El impulso fiscal de Trump también está haciendo lo suyo, con lo cual la Fed es probable que acelere la suba de tasas en los próximos meses y eso la verdad es que sí nos puede traer dolores de cabeza. Sobre todo en el mercado cambiario, que es donde nosotros estamos, donde tenemos la guardia baja. Lo cierto es que hoy el contexto internacional no es el mejor. Sí es bueno por el lado del canal comercial porque los precios se mantienen elevados, pero por el lado del canal financiero todavía podemos recibir algunos golpes que no estamos listos para recibir. Con lo cual, digo, lo único que queda en el corto plazo, si se llegara a dar alguna de esas situaciones, mayor incertidumbre en Brasil, mayor incertidumbre entre China y Estados Unidos, o mayor incertidumbre por la suba de tasas, lo que va a quedar es por administrar los costos. ¿Sí? Porque hoy no hay muchos mecanismos de defensa automáticos que tenga la economía. Tal cual, tal cual. Tenemos la guardia baja. Tenemos la guardia baja, tenemos que mirar la economía doméstica, la economía interna, también tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el exterior. Como bien mencionaba Sebastián, lo que está pasando en Brasil es importante para Argentina, es nuestro principal socio comercial y del crecimiento de Brasil dependerá también la posibilidad y la velocidad con que la Argentina pueda empezar a recuperar terreno, ¿no? Estamos en un año de economía en caída y vamos hacia un 2019 en el que por lo menos la economía va a estar planchada, si no va a estar retrocediendo un poco como ya nos están anticipando. Sebastián, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana próxima, como lo hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.